Muy buen día, estudiante, espero que te encuentres excelentemente. Por medio de este video vamos a ver, aquí como te lo indico, la clave de respuestas de la semana 2 de Historia de México 1. Pero antes de eso, unas palabras previas. Primeramente, recuerda que si este video se te hace muy lento, muy rápido, puedes cambiar su velocidad en YouTube, en el engrane. Entonces está un video, pulsas el engrane, y te va a aparecer esto. Mira, aquí te muestro un ejemplo. Estamos en YouTube. Te vas a cualquier video. Vamos a pausarlo para no escuchar. Y aquí está el engrane. Pulsas el engrane y aquí está la velocidad de reproducción. Y aquí la puedes cambiar. Va a hacerla más lenta o más rápida. Todo así funciona eso. ¿Qué más? Recuerda que debes de haber leído y de haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video, porque este video no sustituye la lectura. La lectura te explica todo el tema. Este video solamente te va a explicar las respuestas a los ejercicios. Sin embargo, debido a que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas que vamos a ver, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. O sea, el video no sustituye la lectura te explica todo el tema. Sin embargo, sí sirve este video porque te voy a explicar la clave de respuestas y de la clave de respuestas saque el examen. Entonces sí sirve ver el video, pero repito, debes de hacer la lectura y tus ejercicios. Cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. O sea, no te voy a explicar de qué se trata porque se supone que ya lo leíste. Entonces, esta es la respuesta. Cabe aclarar aquí que RP significa respuestas personales. ¿Okay? Dice, nota, los que aparecen a continuación son ejemplo de cómo debiste haber contestado el examen. ¿Okay? O sea, este es un ejemplo, pero te va a servir para aplicarlo en tus respuestas. Tenías que escoger dos hechos históricos. Yo escogí la matanza estudiantil de 1968 y la Guerra de Independencia de México. Y sobre esos hechos históricos tenías que llenar estos espacios. Por ejemplo, leíste tú que el espacio es el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, la matanza estudiantil de 1968, ¿en qué lugar ocurrió? En México. Y la Guerra de Independencia de México, pues en México. Entonces, el espacio es el lugar. El tiempo es el momento histórico en que ocurrió. La matanza estudiantil del 68 pues fue en 1968 y la Guerra de Independencia fue de 1810 a 1821. Ese es el tiempo, el momento. La duración, ¿cuánto tiempo duró? Por ejemplo, la matanza estudiantil duró un día, porque fue el 2, o podríamos haber puesto unas horas del 2 de octubre de 1968. Si hubiera investigado más, posiblemente hasta habría podido poner de qué hora a qué hora. Esa es la duración. ¿Cuánto tiempo? En cambio, la Guerra de Independencia duró 11 años, de 1810 a 1821. Entonces, el espacio es el lugar, el tiempo es el momento y la duración, ¿cuánto tiempo? Coyuntura. Son las circunstancias que permitieron que el hecho histórico ocurriera. O sea, ¿qué permitió que pasara eso? Por ejemplo, los estudiantes en la matanza estudiantil se manifestaron en contra del gobierno y este le respondió con el ejército matándolos. Entonces es la coyuntura. ¿Qué pasó? Que llevó a la matanza estudiantil. Los estudiantes se manifestaban y el gobierno respondió. En el caso de la independencia de México, México quería independizarse de España después de 300 años de colonización. Entonces la coyuntura es como las causas. Actores de la historia. Ya viste que los actores individuales son los grandes personajes y que los colectivos es la masa de gente que también participa en un hecho histórico. Entonces, para la matanza estudiantil, el actor individual es el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era el que estaba pues, de presidente cuando ocurrió la matanza. Y en cambio, para la Guerra de Independencia, pues gente que ya conocemos, Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide, ellos son los actores individuales. En cambio, los colectivos, como decías, lo general. Por ejemplo, aquí fueron los estudiantes manifestantes, también pudiéramos haber puesto los miembros del ejército que dispararon contra los estudiantes. Entonces son los colectivos los
los reconocemos por el nombre, pero que participaron en el hecho histórico. Y en el caso de la independencia de México, la población que se levantó contra la invasión española. Fuentes de la historia. Las primarias son las del momento en que ocurrió el hecho histórico. Por ejemplo, en el caso de la matanza estudiantil de 68, los noticieros de esa época, las fotos que tomaron en ese momento, relatos de personas que lo vivieron, los periódicos de ese día y demás documentos de la época. Entonces las primarias son, repito, del momento en que ocurrieron. Y hablando de la independencia de México, pues por ejemplo documentos de aquella época, como cartas, también pueden ser edificios de esa época, pinturas, ¿ok? Entonces las primarias, repito, son de dónde se saca información para escribir sobre el evento histórico. Y la información en el caso de las fuentes de la historia primaria es información de ese tiempo. En cambio, las secundarias son las que aparecieron tiempo después. Por ejemplo, de la matanza del 68 y también de la independencia de México, puedes sacar información de los libros de historia o del internet. Esas son fuentes secundarias. Ahora, división temporal de la historia. Si estos hechos ocurrieron durante la historia o la prehistoria, ya leíste que la historia empieza con la escritura. Cuando se inventa la escritura, de ella inicia la historia, y la prehistoria es todo lo que ocurrió antes de la escritura. Entonces, pues ambos eventos pertenecen a la historia, son mucho más actuales que la prehistoria. También leíste sobre las edades de la historia y también de la prehistoria, y en lo que leíste vienen los años de cada edad. Entonces, por ejemplo, como la matanza estudiantil ocurrió en 1968, corresponde, según lo que leíste, a la edad contemporánea, y en cambio la independencia de México, porque ocurrió en 1810 a 1821, corresponde a la edad moderna. Y por último, división espacial de la historia, si es historia universal, nacional, regional o microhistoria. Leíste en el libro que la historia universal son hechos que ocurren a nivel mundial, como la Segunda Guerra Mundial, nacional cuando es de un país, regional es cuando es de una parte del país, y microhistoria puede ser como la historia de una familia o hasta de una colonia. Entonces, la matanza estudiantil es algo de historia nacional, no es mundial, pero tampoco es regional, es algo que afectó a todo el país, y lo mismo, la independencia de México. Bueno, pues esa es la clave de respuestas para la semana 2. Entonces hay que, con base en esto, viene el examen de la semana. Entonces esto hay que tenerlo bien claro. Si no lo tienes lo suficientemente claro, hay que darle otra leída, hay que repasar tus claves de respuesta y sobre todo estudiar esta clave de respuesta, que es la buena para el examen. Pues muchas gracias, bonito día.